Saludos, estimado oyente. Llegamos a Josué capítulo 4, y en este pasaje vemos al pueblo de Israel entrando a la tierra de Canaán a través del río Jordán, que ya se ha dividido en dos partes por el poder de Dios. De manera que Israel entró en seco tal cual había salido de Egipto, cruzando el Mar Rojo en seco por mano poderosa de Dios. En esta porción de la historia bíblica se aprecia el mandato de Dios a Josué de sacar 12 piedras de en medio del Jordán, donde estaban los pies de los sacerdotes levitas sosteniendo el arca del pacto. Y esas piedras debían ser levantadas como monumento conmemorativo en el campamento israelita. De la misma manera, Josué, tomando 12 piedras, levantó en medio del Jordán, donde estaban los pies de los sacerdotes, un monumento conmemorativo. La idea de estas señales tienen como objetivo el testimonio a las demás generaciones. Dice el versículo 6 y 7. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. También lo expresa en el versículo 21 al 23. Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a vuestros padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Estimados hermanos, el testimonio de lo que Jehová Dios es y su excelso plan de salvación deben ser transmitidos con firmeza y fidelidad a la siguiente generación. Cuando nuestros hijos, quienes por voluntad y gracia de Dios crecen en medio del pueblo de Dios, en la iglesia local, y van percibiendo los aspectos de la adoración cristiana, van a preguntar. Y esa es una gran oportunidad de dar testimonio de Dios y su salvación. ¿Por qué cantamos alabanzas? ¿Por qué escuchamos una predicación? ¿Por qué y a quién oramos? ¿Por qué se celebra la Cena del Señor y qué significa? ¿Qué significa el bautismo que la iglesia practica? Cada elemento de la adoración cristiana debe dar testimonio de Dios, nuestro Salvador. Pero como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, los creyentes somos piedras vivas, somos cartas abiertas leídas por todo el mundo, dice el apóstol Pablo. De manera que el testimonio de Dios va más allá del culto dominical. Nosotros, como piedras vivas, debemos ser un testimonio continuo de Dios en nuestra cotidianidad, en el hogar, con la esposa y con los hijos, en el trabajo, con el jefe y con los colegas, en la escuela, en la universidad, en las calles, en la soledad, en todo lugar debemos dar buen testimonio de Dios. Más que monumentos conmemorativos, nosotros los cristianos, como piedras vivas, debemos ir expresando cada vez más claramente la imagen de Dios siendo restaurada progresivamente en nosotros por medio de su Espíritu Santo. De modo que el mundo note un antes y un después en nuestra vida y dé gloria a Dios por tu testimonio como piedra viva. El que robaba no robe más, el que mentía que hable con verdad, el que hablaba palabras corrompidas ahora edifique con frutos de labios que confiesan el nombre de Cristo.